Martes 14 de mayo. Con ustedes el profesor Ramón Romero y el estudio de la lección número 7, motivados por la esperanza, para memorizar. Se dirán aquel día: este es nuestro Dios, a quien hemos esperado, y Él nos salvará. He aquí nuestro Dios, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25:9. Querido Señor, viviendo en los últimos días de la historia del planeta, prepáranos para el encuentro en la crisis final, conscientes todos de que el Señor vendrá pronto a buscarnos. Limpia nuestros caracteres para que nuestra semejanza con la tuya sea tan hermoseada por tu Espíritu que podamos decir: he aquí nuestro Dios, a quien hemos esperado, y Él nos salvará. La oración la presentamos en el bendito nombre del Cristo glorificado. Amén. Para hoy, martes, Guillermo Miller y la Biblia. En los días pretéritos les hablé de que tan pronto terminara la profecía de los 1260 años, que comenzó en el 538 y terminó en el 1798, haciendo exactamente 1260 años de supremacía papal. A partir de ahí, dice en el conflicto de los siglos, que comienza el tiempo del fin. ¿Por qué se menciona esta fecha como el inicio del tiempo del fin? Porque después de esa fecha del siglo XIX, ya en el siglo XIX, vendría una serie de eventos relevantes que marcarían que algo grande estaba por suceder en el cielo. Quiero recordarles lo de años anteriores que les he hablado, de que todo lo que pasa en la tierra repercute en el cielo. Y cuando en el cielo algo grande va a pasar en el planeta, Dios lo anuncia de antemano y prepara a sus hijos para que no pasen por esa angustia sin protección del Altísimo. Uno de esos casos, el caso del diluvio universal. ¿Qué tiempo dio Dios para que la gente se preparara? Dice Génesis 6, dio 120 años. Y cada martillazo del arca en la construcción era un sermón evangélico de que el fin de todas las cosas estaba llegando. Y mis hermanos, venido el cumplimiento del tiempo, a los 120 años, el día 17 del segundo mes, todas las cataratas del cielo fueron rotas del abismo, y cayó por 40 días agua en el planeta Tierra y destruyó toda vida que quedó anegada por las aguas procelosas del predicho diluvio universal. Cuando Jerusalén iba a ser destruida por los romanos, Jesucristo avisó en Mateo 24, dijo: miren, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada, huyan a los montes. Y fue la oportunidad que tuvo el pueblo de Dios que estaba en Israel para escapar, y ningún cristiano pereció en el sitio, en el cerco a la santa ciudad cuando Tito rodeó a Roma. Ni un cristiano murió, porque escaparon, habiéndole dado Dios señales para que escaparan, y escaparon. Pues las señales que vendrían en el siglo XIX
partieron de un hombre, un laico que fue bautista, llamado Guillermo Miller, que nació en el año 1782 en Pittsfield, en Massachusetts, en Pittsfield de Estados Unidos. Y él comenzó a estudiar la Biblia por sí mismo y se valió de una Biblia, de un diccionario y de una concordancia, y pidió a Dios dirección, y durante varios años se mantuvo estudiando la palabra de Dios hasta que en 1831 él decide predicar el mensaje de Daniel 8:14 hasta 2300 días y el santuario será purificado. ¿Qué pudo comprobar Guillermo Miller? Comprobar que la Biblia se interpreta sola, que no necesita de ningún exégeta, porque Dios va respondiendo al alma sincera su interés por la luz de la palabra de Dios. Y él, resolviendo estudiar la Biblia por sí solo, comenzó versículo por versículo. Y mis hermanos, después pasó a estudiar los libros de Daniel y Apocalipsis. Y fue entendiendo que algo estaba por pasar. Porque él dijo en el 1818 que dentro de 25 años Cristo destruiría el planeta, porque interpretó que el santuario será purificado, entendiendo que el santuario era la tierra. Y entonces comenzó a predicar desde 1831 el mensaje del fin del mundo. Pero el material que él estaba usando era la Biblia, una concordancia bíblica y un diccionario bíblico. Mis hermanos, y dice en el libro La Historia de la Redención, la pluma inspirada, en la página 373, que el Señor envió a un ángel para que tocara el corazón de un granjero que no creía en la Biblia. Era teísta. Los teístas dicen que Dios hizo el planeta y lo dejó solo a su suerte. Pero ese ángel lo indujo a escudriñar las profecías. Y dice aquí que los ángeles de Dios repetidas veces visitaron a aquel escogido para guiar su mente y abrir su comprensión sobre las profecías que siempre habían sido oscuras para el pueblo de Dios. ¿Qué significa esto? Que después de 1798, con la conclusión de los 1260 años y el comienzo, el tiempo del fin, todas las profecías bíblicas de Daniel y Apocalipsis serían deselladas y serían entendidas a partir del siglo XIX. Y por eso que Guillermo Miller en 1818 llega a la conclusión de que al mundo no le queda más de 25 años para que el santuario fuera purificado. O sea, interpretó que era el planeta Tierra. Hermanos, dice ella que se le concedió descubrir al comienzo de la cadena de la verdad y se lo indujo a buscar eslabón tras eslabón hasta que pudo contemplar maravillado y admirado la palabra de Dios. Vio la perfecta cadena de la verdad. La palabra que según él no era inspirada, ahora se abría ante sus ojos con su belleza y su gloria. Descubrió que una porción de las escrituras explica la otra y que cuando un pasaje le resultaba incomprensible, otra porción de la palabra se lo explicaba. Consideró la palabra de Dios con gozo y con el más profundo respeto y reverencia. Eso lo escribió
la pluma inspirada en el libro La historia de la redención, página 373. Hermanos, la Biblia nos muestra a Dios como autor de ella. Lo único que escribió Dios fueron los 10 mandamientos con su dedo. Dice el libro de Éxodo que fue con el dedo de Dios que él escribió los 10 mandamientos. Pero la Biblia fue escrita por manos humanas bajo la inspiración del Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia. ¿Qué hizo Dios? Respetó la individualidad de cada escritor, que fueron 40 en 1600 años que se tomó escribir la Biblia, desde Moisés hasta Juan, 1600 años, y Dios respetó la individualidad, pero todos escribieron bajo la inspiración de Dios, y por tanto ninguno de los 40 autores se contradijo o se contradijeron. Ninguno. ¿Por qué? Porque el Ser Supremo que inspiró la Sagrada Escritura iluminó la inteligencia de estos hombres santos, dándoles sueños, dándoles visiones, hablándole en símbolos, mostrándole figuras, y Dios iba revelando renglón tras renglón, como dice Isaías 28:10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. Así fue que Guillermo Miller fue conformando la doctrina que él mismo desconocía y que fue la revelación del Espíritu Santo por vía de los agentes del Espíritu Santo, que son los ángeles, al servicio de los que han de ser salvos para salvación. Y entonces lo que no es inspirado no son las letras, sino la idea es la inspirada. La idea de estos escritores, Dios les hablaba en visiones y ellos escribían con su puño y letra lo que vieron en las visiones de noche o en las revelaciones o en los dictados de Dios. Escribe. Y ellos escribían lo que Dios les revelaba. De ahí que los hermanos, la Biblia, con sus verdades de origen divino, expresada en el idioma de los hombres, es la unión de lo divino con lo humano. Y esa unión existía de la naturaleza de Cristo, quien era hijo de Dios, pero también hijo del hombre. Es decir, 100% divino y 100% humano. Por eso podemos decir que la Biblia, lo que fue dicho de Cristo, que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo es la Biblia en forma humana. Y la Biblia es Cristo en la forma escrita. De ahí que debemos pedirle a Dios que nos abra el entendimiento, no abrir la Biblia sin antes orar. Cuando yo voy a grabar esos estudios, yo primero invito a Dios a que me ayude a entender lo que voy a explicarle a ustedes. Y Él me va ayudando en el desarrollo del tema, previamente estudiado. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer a Dios? Señor, humillarnos ante Él, vaciarnos de nosotros mismos, ese orgullo, y pedirle a Dios que nos dé su gracia. ¿Y sabe qué hace Dios? Él viene y se pone a nuestro lado. Yo, Ramón Romero, sin presunción, he visto ángeles que me han ayudado, inclusive a preparar sermones. Suena pretencioso, pero es la verdad de Dios. Y esos sermones han convertido miles de almas, mis hermanos. Por eso no puede ser del diablo, porque ha convertido miles de almas. Mis hermanos, es cuando vamos a la Biblia como Guillermo Miller y le pedimos a Dios en oración luz, y Él nos va a dar la luz. Se nos fue el tiempo. Para mañana miércoles 15, los 2300 días de Daniel 8:14.
Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele click a la campanita. Dios nos bendiga.